María es una mujer joven que en un abrir y cerrar de ojos pasó de ser una chica normal a ser una víctima directa de la violencia vinculada al crimen organizado en México, y les voy a platicar su historia. María era originaria de un pequeño pueblo en el norte de México. Ella creció en una familia humilde, pero llena de amor y de esfuerzo, como las familias mexicanas. Desde joven siempre tuvo el sueño de estudiar, de trabajar, de sacar su familia adelante. En su comunidad la vida era tranquila, a pesar de los problemas económicos, pero un día todo cambió. A medida que los cárteles ganaban más control sobre el territorio, la violencia se hizo más palpable. Comenzaron a infiltrar al gobierno local, la policía, las autoridades municipales, y María, como muchos de sus amigos y familiares, en ese momento no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pensaba que la violencia solo afectaba a aquellos involucrados en el crimen. Ella nunca creyó que su vida sería tocada por la barbarie. Y un día, cuando tenía apenas 19 años, la vida de María dio un giro devastador. Resulta que su hermano, un joven trabajador que trataba de mantenerse alejado de las influencias del crimen organizado, fue secuestrado. Llaman a la casa de María y les dicen: oigan, secuestramos a este muchacho, somos los miembros de un cártel local que le exigieron una suma exorbitante de dinero a cambio de liberarlo. La familia no tenía los recursos para cubrir el rescate. Pensaban: ¿qué hacemos? ¿Cómo juntamos el dinero? Hasta que en un acto de desesperación se acercaron a otro cártel rival para pedirle ayuda, sin saber que eso los pondría en una situación mucho más peligrosa. Unos días después, la familia de María, en medio de esta incertidumbre, ¿qué está pasando? Los secuestradores no han llamado, reciben la noticia de que a su hermano lo ejecutaron. Ellos nunca lograron juntar el dinero para pagar el rescate, y los cárteles no tuvieron piedad con su hermano, que fue asesinado a sangre fría. ¿Y saben qué? Lo peor estaba por venir, porque María, devastada por la pérdida, ella trató de mantener la calma, de mantener tranquilos a sus padres, pero los problemas no terminaron allí. En su intento por tratar de obtener justicia, fue amenazada por los mismos cárteles que mataron a su hermano. Le dijeron: a ver, María, para con la búsqueda de la justicia, no queremos problemas. Es más, para seguir viviendo en paz, mejor vete del pueblo. Después de esa amenaza, su vida comenzó a desmoronarse. María fue atacada, sus pertenencias fueron destruidas, su casa. Así que le dijo a su papá y a su mamá: hagan maletas, nos vamos, somos ahora una familia desplazada. Y sí, el narcotráfico había destruido lo que quedaba de su mundo. A los 21 años, María tuvo que huir de su pueblo y comenzar una nueva vida en una ciudad más grande, lejos de sus otros familiares, lejos de sus amigos, y con el peso y el dolor de la tragedia. La historia de María es solo una entre miles que hay en México, en donde el narcotráfico no solo despoja a las personas de sus seres queridos, sino que también les arranca sus sueños y sus esperanzas. Este fenómeno no es solo un problema de los que están involucrados en el crimen. Esto afecta de manera directa e irreversible a miles de personas inocentes que se ven atrapadas en una espiral de violencia y terror de la cual muchos ni siquiera logran escapar. Hoy María sigue viviendo con el trauma de la pérdida de su hermano y con el miedo constante de que el narcotráfico vuelva a arrebatarle más cosas. En su nueva ciudad han encontrado algo de paz, están relativamente bien, pero la huella que les dejó el narcotráfico en su vida nunca se ha podido borrar. Con tantas tragedias, la pregunta es: ¿por qué no ha sido posible ganarle la pelea al crimen organizado en México? El narcotráfico es un problema complejo, hay que empezar por eso. Y el gobierno que está en el poder, indistintamente del partido, de los ideales, de los colores, intentan diversas estrategias para combatirlo, pero ninguno lo ha logrado. ¿Y saben por qué? Ahí les va. Los cárteles mexicanos están sumamente fortalecidos. Cuentan no solo con un enorme poder económico, sino con una estructura impresionante, extremadamente eficiente y bien organizada. Tanto así que han logrado corromper una gran parte de las instituciones del Estado. Se infiltraron en la policía, en el ejército, en el poder judicial, y los gobiernos locales les permiten operar con relativa impunidad. Eso dificulta enormemente los esfuerzos de las autoridades para desmantelar estas organizaciones. Los sobornos, las amenazas, los pactos entre miembros de las instituciones y los narcotraficantes han permitido que estos grupos criminales mantengan control efectivo en diversas áreas del país. Y los cárteles de la droga siguen siendo poderosos por la enorme demanda de drogas en los mercados internacionales, especialmente
especialmente el de los Estados Unidos. México ha sido durante décadas el principal punto de tránsito para las drogas, especialmente la cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, dirigidas hacia el norte. La alta demanda de estos productos en mercados como el estadounidense ha proporcionado una fuente inagotable de ingresos para los narcotraficantes. Este mercado internacional tiene una dimensión tan grande, que aunque se desmantelen ciertas redes o se capture a ciertos líderes, el vacío rápidamente es llenado por nuevos actores o por grupos que continúan con las operaciones ilegales. Eso significa que el narcotráfico es un negocio tan lucrativo que ha sido difícil erradicarlo por completo. ¿De dónde sacan tanta gente para operar? De la pobreza. La falta de oportunidades en muchas regiones de México alimentan el narcotráfico. En áreas rurales o marginadas, donde el empleo es escaso y las condiciones de vida son precarias, muchos de esos jóvenes se ven atraídos por las organizaciones criminales como una forma de escape. Ellos les ofrecen a los chavos trabajo, dinero fácil y hasta sentido de pertenencia. Y los chavos dicen, venga. Todo esto se agrava con la falta de acceso a una educación de calidad que podría proporcionar a las personas herramientas para salir de la pobreza y evitar la tentación de involucrarse en el crimen organizado. Es decir, en lugar de una visión de futuro, la juventud en muchas regiones del país ve en el narcotráfico una alternativa viable para mejorar su calidad de vida. Hoy alguno de ustedes les pregunta a un niño o un joven en alguna parte de México qué quieren ser cuando sean grandes y varios le van a decir narcotraficantes. Los enfrentamientos entre cárteles, la guerra por el control del territorio y las disputas internas entre grupos criminales como lo sucedido con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación agravan la situación. Porque estamos hablando de cárteles que no solamente se enfrentan entre sí, sino que luchan contra las autoridades del Estado. La violencia, que ya es un problema endémico, les guste a muchos o no, en algunas regiones de México, se convierte entonces en un obstáculo para el desarrollo social y económico. Las familias se ven atrapadas entre la violencia de los cárteles y la incapacidad del gobierno para ofrecer protección efectiva. Las masacres, los secuestros y las desapariciones forzadas se han vuelto una constante. La pregunta que nos hacemos todos, ¿está perdida la batalla? Pues no. Si bien el narcotráfico es un problema muy complejo, existen diversas propuestas y estrategias que, si se implementan de manera efectiva, podrían ayudar a mitigar la situación y con el tiempo empezar a reducir el poder de los cárteles. Para empezar, hay que acabar con la corrupción en las instituciones del gobierno y las fuerzas de seguridad. Sin eso, cualquier estrategia contra el narcotráfico no será exitosa. Insisto, sea quien sea que esté en el poder. Una de las propuestas más debatidas es la legalización de ciertas sustancias como la marihuana, por ejemplo. Y hablemos de casos exitosos como Uruguay y algunos estados de Estados Unidos que ya optaron por legalizar la marihuana para uso recreativo y medicinal, y eso ha reducido en gran medida el poder de los cárteles sobre esta droga. Porque la legalización, si bien es cierto, no es una solución mágica y tiene sus propios riesgos, puede debilitar el poder de los narcotraficantes al reducir la demanda en el mercado ilegal. Y bueno, está la opción, que por cierto se pueden empezar a implementarla ya hoy, y es ofrecer más oportunidades de educación y empleo para evitar que más jóvenes se involucren con el crimen organizado. Recordemos que el narcotráfico prospera en zonas de baja inversión pública. ¿Quieren otra? Ahí les va. Atacar las finanzas de los cárteles de la droga. Si los cárteles no pueden lavar el dinero que generan, su poder se verá enormemente reducido. Y podemos pasar el día hablando de una solución o de otra. Y seguro muchos de ustedes están pensando, no, pues Nina tiene la solución. Créanme que el gobierno también sabe esto. Pero para acabar con el narco hay que tener voluntad. La lucha contra el narcotráfico es un desafío enorme, pero con políticas adecuadas, el compromiso institucional y la participación activa de la sociedad, pues es posible caminar hacia un México más seguro y libre de las garras del crimen organizado. ¿Tú qué piensas? ¿Algún día se va a lograr o de plano no? Leo tus comentarios aquí abajo y nos vemos en la próxima.